Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1034 del manga, el cual se visto en reaccionar. Si no lo habéis hecho, os dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo. Al fin y al cabo es un capítulo muy similar al pasado capítulo y a su vez muy diferente. Bueno, más que diferente, un poquito contrario diría. Similar en el aspecto de que ambos capítulos se centran mayormente en las revelaciones y en la acción, y opuestos, puesto que el pasado capítulo tuvo más revelación que acción, mientras que este capítulo ha tenido más acción que revelación. Fórmulas prácticamente iguales y que por lo tanto hacen que ambos me encanten. Por cierto, también al igual que la semana pasada, este es uno de los casos en los que primero prefiero resumir al completo el capítulo y luego ya una vez finalice resumirlo, hablar de algunos pequeños detalles que nos ha ido soltando Oda acerca de este capítulo, bueno, quizás mejor dicho a lo largo de este capítulo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Sanji vs Queen comienza de una manera un poco curiosa, con un intercambio de frentes muy breves e incluso atípicos para saber algo más acerca de los personajes que están muy en segundo plano, pero que de una manera u otra pueden afectar al estado de personajes más protagónicos, como por ejemplo las geishas que repudiaron a Sanji hace unos pocos capítulos por creer que fue él quien golpeó a una de ellas, a Osome concretamente, a quien ahora sus compañeras le están diciendo que se aleje de las explosiones que están causando Sanji y Queen en su enfrentamiento, ya que puede acabar herida, algo que se niega a hacer al sentirse muy preocupada por un tal Chuji que desconocemos quién es, pero que parece ser que está perdido, insistiéndole una vez más el resto de las geishas, comentándole esta vez que seguro que Chuji se encuentra bien, por lo tanto lo que debe de hacer es preocuparse por su propio bienestar. Al fin y al cabo, si hay alguna manera de escapar de la isla e incluso de Wano, este es el momento perfecto para hacerlo. Sin llegar a saber qué acaba pasando con todos estos personajes, Oda nos mueve con Momonosuke, quien se está diciendo a sí mismo que él es un dragón al igual que Kaido y que por lo tanto también tiene el poder de manipular las nubes llameantes, y aunque quizás no tenga la fuerza suficiente como para mandar de vuelta a Onigashima, lo que va a intentar a toda costa es evitar que caiga sobre la capital de las flores y por lo tanto evitar la mayor catástrofe que puede llegar a darse. Más de lo mismo, vaya, aunque esta vez sonando más convincentemente al cada vez mostrar tener un mayor control sobre las nubes llameantes. Tras ver a los piratas bestias y samuráis, todos random, seguir peleando en una de las entradas al salón principal, los primeros por querer huir del fuego y los segundos por querer evitar que molesten a sus aliados más poderosos en esta gran batalla, nos movemos al frente abierto que cubrirá el resto del capítulo, es decir, al enfrentamiento entre Sanji y Queen, el cual directamente da inicio con el comandante Kaido usando un ataque llamado Sparking Queen, con el que lanza varios rayos láseres de sus ojos en forma de estrellas, ataque que el cocinero de los Mugiwaras consigue evitar con una gran facilidad, pero que igualmente le preocupa un poco al sonarle haberlo visto en algún lugar, recordando en ese momento a Ichiji y su ataque Sparking Valkyrie. Pero sin darle tiempo a expresarse, Queen le vuelve a atacar muy rápidamente, esta vez con una técnica llamada Henry Queen, con la que estira su cabeza imbuida en rayos hasta golpear el cuerpo del cocinero, recibiendo mucho más daño por la electrocución que por el cabezazo, situación que primero le llevan a recordar la técnica Henry Blazer de Neji y segundo le deja tumbado en el suelo frito, confirmándole Queen en ese momento mientras se prepara para lanzarle más Sparking Queen que efectivamente está usando técnicas del Yarma doble 6, que se las estaba guardando hasta que se transformase. Al fin y al cabo, los hijos de Yats son una amalgama de los desarrollos más punteros de su ciencia y tecnología, así que si derrotase a uno de sus hijos mientras usaba el traje, podría demostrarle a Yats que es un mejor científico que él, a lo que Sanji le responde que le da completamente igual su estúpida rivalidad, mientras se levanta e intenta esquivar todos los rayos láseres de su enemigo con relativo éxito, al sí conseguir esquivarlos, pero dejar una apertura tan grande que Queen por supuesto aprovecha para agarrarle con su mano, oportunidad que usa para dejarle claro a Sanji que cada vez que le pedía que se pusiese el traje para ver la tecnología del Yarma estaba fingiendo, que él ya había investigado y probado toda la tecnología del Yarma, así es como puede recrear todas las técnicas de su familia, insistiéndole Sanji con que deje de considerarle parte de esa familia, algo que le da tanto igual a Queen como para ignorarle y estamparle muy fuertemente contra la pared con la técnica Winds Queen, la adaptación de la técnica Winds Guillotine de Yonji, de la que Sanji finalmente consigue liberarse tras haberse visto arrastrado por muchas paredes al golpear el brazo mecánico del comandante con una patada imbuida en Diable Jambe tan fuerte como para destrozárselo.
Mientras vemos a Queen maldecir a Sanji por haberle destruido el brazo mecánico, el propio Sanji, tras haber quedado en el suelo exhausto por recibir tantos golpes fuertes, comienza a levantarse, diciéndole al comandante que ya le había avisado, que dejase de mencionar esos nombres cerca de él y parase de considerarle de esa familia. A lo que Queen le responde con cierta frase que mucha gente dice a día de hoy cuando deberían de cerrar sus bocas: si acaso no hay libertad de expresión. Pregunta que Sanji ignora para rápidamente golpearle con una fuerte patada en el mismo lugar en el que golpeó muy duramente en el final de hace unos pocos capítulos, consiguiendo así que Queen suelte unos gritos de dolor y quede medio desplomado, momento que Sanji usa para decirle que no debería de asumir que siempre va a estar con ventaja, que no hay manera de que el ataque que le hizo antes de retomar la batalla no le hubiese hecho ningún tipo de daño. Ambos han estado peleando un buen tiempo, así que definitivamente él también está debilitado. Para terminar por decir que él ya ha aceptado su destino, así que no debe de asumir que es la misma persona contra la que peleó en el salón principal. Frase que Queen toma como un reto, al responderle mientras pasa a estar en invisible, que entonces le demuestre cuánto ha cambiado combatiendo su propio poder. Reto que el Mugiwara acepta con gusto al preguntarle retóricamente si también puede copiar su habilidad para convertirse en invisible, llevándolo a cabo él mismo pero de una manera diferente, quedándose Queen realmente sorprendido al creer que tan solo podías pasar a ese estado si tenía el traje puesto, deduciendo por tanto que debe ser cosa de su altísima velocidad, una decisión bastante estúpida a su parecer, ya que lo único que tiene que hacer para ganar es esperar hasta que se le termine la estamina, la energía. Tras un buen rato de completo silencio, al ninguno de los dos atreverse a exponerse y por lo tanto estar en desventaja, de repente un pequeño ratón comienza a cruzar el campo de batalla, resultando que ese pequeño ratón es Chuji, quien Osome estaba buscando y por lo tanto llevándose una gran alegría al verle de vuelta, tanto como para exponerse ella misma al campo de batalla, aunque en parte por creer que el enfrentamiento se ha detenido, lo que es natural, al fin y al cabo nadie que sea un combatiente podría esperarse que ambos han pasado a estar en invisible. Al igual que Queen tampoco se esperaba que Osome, su geisha favorita tras Komurasaki, se encontrase bien tras haberla golpeado por haberle rechazado docenas de veces, incluyendo hoy mismo. Día en el que también le intentó engañar diciéndole que tenía dolor de cabeza, revelándosenos así que no fue Sanji quien la golpeó hace unos cuantos capítulos, sino que fue Queen en su estado de invisibilidad, teniendo la intención de volver a llevarlo a cabo justo ahora. Pero antes de conseguirlo, Oda nos muestra a Sanji, quien está haciendo un recuento de las mejoras que ha obtenido, estando entre ellas el exoesqueleto y el aumento en músculo y velocidad, sirviendo las tres para aumentar su fuerza pura, al igual que el haki de armadura que ha desarrollado gracias al exoesqueleto, para terminar por mencionar el aumento en la dureza de sus piernas, capaces ahora de aguantar unas llamas aún más ardientes, la clave para haber podido obtener su nuevo power up, la mejora del Diable Jambe, el Ifrit Jambe, que no duda ni un solo segundo en activarlo y usarlo para estampar a Queen contra el suelo justo antes de golpear a Osome, mientras le maldice por haber sido él quien golpeó a la geisha, quedándose esta completamente sorprendida, pero sin darle tiempo alguno para expresarse, al igual que a Queen para reaccionar, Sanji comienza a repartir hostias como panes en forma de diferentes patadas contra Queen, hasta terminar con una imbuida tanto en fuego como en rayos, y con Queen saliendo volando tras recibir semejante paliza, es como acaba este gran capítulo, con la mala noticia de que esta semana toca descanso, así que tendremos que esperar a la que viene para continuar con la guerra de Onigashima. Sinceramente dudo bastante que Sanji haya conseguido derrotar a Queen. Cierto es que este power up parece muy poderoso para Sanji, que con él le ha metido unas semejantes patadas a Queen que le ha dejado casi en el otro barrio, pero sigue siendo el usuario de una Zoan y por lo tanto sigue siendo un personaje que tiene una altísima resistencia. Además, que narices, por mucho que sea un personaje que no agrade a mucha gente, sigue siendo el comandante de un Yonko, uno de los comandantes más importantes, por lo tanto debe de tener un final, una derrota mucho más digna y sobre todo más clara. Tenemos que ver cómo definitivamente Sanji consigue sobreponerse a él y derrotarle de manera completa. Por lo tanto, yo, al igual que muchos de vosotros que me comentasteis en la reacción de ayer, creo que el siguiente capítulo
capítulo será un poquito el equivalente a este, pero en el enfrentamiento entre Zoro y King, es decir, un capítulo centrado mayormente en la acción entre estos dos, mientras se nos suelta alguna que otra revelación. Con suerte no se finalizará el capítulo, pero sí que veremos a Zoro con ventaja sobre King, de la misma manera en la que hemos visto en este capítulo a Sanji con ventaja frente a Queen, y luego ya en el próximo capítulo, es decir, dentro de 2 capítulos, con los dos comandantes resistiéndose, dándole la vuelta como un poquito a la batalla, es cuando creo que ambos Mugiwaras darán por completo la vuelta a la batalla, es decir, remontarán la remontada de sus rivales y simultáneamente acabarán derrotando a sus rivales. Y como de hecho también llegué a leer algo que no se me había ocurrido, pero que tiene bastante sentido y que molaría bastante, es que en ese momento en el que a la vez Sanji y Zoro consiguiesen derrotar a Queen y a King respectivamente, Oda nos pusiese otra referencia con respecto a que son las alas del próximo rey de los piratas. Sería bastante épico, la verdad. Y hablando de Queen como personaje desagradable, me ha gustado bastante la profundidad que Oda le ha dado en este capítulo, tan solo mediante un par de frases, una frase y una acción, depende de cómo quieras verlo. Hasta ahora Queen comenzó siendo un personaje que me gustaba, era bastante curioso, tenía un poquito rollo payaso que encajaba bien por el rollo extrovertido que tiene muchas veces One Piece, pero con el paso de los capítulos, cuando necesitaba ponerse más serio, sinceramente estaba pasando a ser un personaje que especialmente gracia no es que me estuviese haciendo. Ganó un poquito cuando vimos su crueldad al darle completamente igual, incluso a sus propios compañeros, sus propios subordinados, al lanzar el virus a todo el salón principal, pero luego desde entonces ha vuelto a ser bastante plano y aburrido, y a su vez esto a mi parecer ha llegado a joder algunos momentos de Sanji, de desarrollo más interesante que pudo haber tenido el cocinero de los Mugiwaras. Pero en este capítulo, en cambio, Oda me parece que se ha lucido bastante en relación a ello con, como digo, 2 frases o una frase y una actuación, depende de cómo lo veas. La primera frase es cuando Sanji le rompe el brazo y le dice que ya le había avisado de que no le mencionase los nombres de su familia, entre comillas, y que no le considerase como dentro de esa familia. Que Queen le responde si acaso no tiene libertad de expresión o algo similar. Estoy bastante seguro que alguna vez en vuestra vida habréis escuchado o habréis leído a una persona decir eso después de que alguien le haya criticado diciéndole que tendría que haber cerrado la boca, puesto que no tenía que haber hablado. Es decir, lo típico de que en lugar de admitir que la has cagado, pues simplemente dicen: ay, pero no puedo opinar, ¿o qué pasa? ¿No tengo el derecho, la libertad para expresarme, o qué pasa? Sí, que la tienes, ¿sabes? ¿Qué otro derecho, qué otra libertad tienes? La de callarte la boca. Ese es más o menos el mensaje también que Oda nos estaba mandando a través de Sanji y de Queen, de la caracterización que le da al personaje de Queen. Y eso profundiza en su personaje porque marca un cuadro más realista de cómo es él. Al igual que también lo hace la frase, o bueno, la acción de golpear a Osome cuando ésta se negaba a estar con él, o cuando le mentía, como culpa a la mujer por esta no querer estar con él cuando él es un claro maltratador. Esos detalles como que personifican mucho más al personaje, hacen que yo lo entienda mucho más, y aunque sí, por supuesto que son ambas actitudes completamente reprochables que dan muchísimo asco, como menciono, dejan mucho más claro el marco del personaje y es mucho más fácil de identificar, le dan algo más de realismo, por decirlo de alguna manera, que para ser la de un enemigo, sinceramente considero que le queda muy, pero que muy bien. Con respecto al power up de Sanji, también hay un par de detalles de los que quiero hablar, siendo el primero de ellos un comentario que me hizo ayer un seguidor, un suscriptor por Twitter, el amigo WillHorus90, y que me pilló bastante por sorpresa, ya que fue el único de este tipo que al menos yo llegué a leer, y es que según él, para él, vaya, cito textualmente, el power up de Sanji está sacado de las nalgas, está sacado de atrás, que está sacado del culo, de la nada, vaya, como queráis.
como prefiráis, vaya, referiros a ello. Y para argumentar esto, Will Horus 90 dice así: después que te venden que Sanji es un humano que es diferente a sus hermanos, ahora resulta que no, que despertó sus poderes de la nada y justo en medio de una pelea tan importante contra Queen. Esto junto a la recuperación de Zoro me parece muy conveniente y sacado de atrás. Vale, lo primero de todo, por favor, no le faltéis el respeto, que él en ningún momento lo hace, simplemente expresa una crítica negativa, completamente comprensible y que incluso en parte me parece defendible, aunque yo no esté del todo de acuerdo con ello. Segundo, con la parte de Zoro, ya he dicho que yo más o menos sí que estoy de acuerdo, que dependerá de cómo Oda acabe desarrollando esta parte de la recuperación de Zoro en cuanto a su enfrentamiento contra King y en cuanto a consecuencias futuras, me gustará más o menos que eso haya pasado. Y tercero y último es explicar por qué no estoy de acuerdo con Will Horus 90. Y es que creo que aquí equivoca dos términos. Equivoca el que no te convenzca cómo se desarrolla un power-up a que un power-up esté sacado de las nalgas. Yo creo firmemente que el power-up de Sanji en lo absoluto está sacado de las nalgas, porque al fin y al cabo es un recurso que fue introducido por primera vez hace ya... ¿cuántos? 200 capítulos, más o menos juraría, en el inicio del arco de Whole Cake, cuando supimos de la existencia de los hermanos de Sanji, de cómo eran ellos, de sus pasados, de los experimentos que sufrieron, etcétera, etcétera. Los power-ups que ha obtenido Sanji se limitan a esas características que obtuvieron sus hermanos al ser el experimento exitoso en ellos. Por lo tanto, hay una base detrás para que Sanji pudiese tener esas habilidades, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, no es algo que esté sacado de la nada, es algo que ya ha estado presente en la obra desde, como digo, hace 200 capítulos. Por lo tanto, que esté sacado de las nalgas sí que es algo en lo que estoy completamente en desacuerdo. Y ahora, en cuanto a que resulte convincente el hecho de cómo Sanji lo ha despertado, pues ya sí que entiendo bastante mejor que algunas personas no le acaben de convencer. En mi caso sí que lo hace, porque al menos lo que yo interpreto tras todos estos capítulos, y algo que recuerdo además de ciertas cosas que digamos me mosquearon en el buen sentido de la palabra a lo largo del arco de Whole Cake, es que el experimento que llevó a cabo Jazz sobre sus hijos no fue ni blanco ni negro, no fue completamente exitoso en el caso de la mayoría de los hermanos, ni fue un completo fracaso en Sanji, puesto que ese experimento no solo dotaba de estas características físicas tan altas a sus hijos, sino que, según propias palabras de Jazz, también digamos que los dejaba como sin sentimientos, casi como si fuesen robots. En cambio, ya vimos cómo en ese mismo arco, en la recta final, tuvieron, iba a decir piedad o aprecio hacia Sanji, mejor dicho, hasta el punto incluso de ayudarle cuando más lo necesitaba, en parte también porque este mismo llegó a salvarles, pero en verdad, aunque eso hubiese ocurrido, si no tuviesen ningún tipo de sentimiento, tampoco hubiesen querido o hubiesen hecho directamente o le hubiesen otorgado esa ayuda a su hermano, a Sanji. Por lo tanto, ahí creo que se demostró que esa idea de Jazz de que sus hijos son como robots, como que no tienen sentimientos, ya como que se caía un poquito como poco a poco, a piezas, vaya. Y lo mismo ocurre a la inversa con Sanji, que el hecho de que Sanji no despertase cuando tocaba los poderes de la ciencia y de la tecnología del Yerma no implicaba que en ningún momento fuese a hacerlo, sino que ha podido ocurrir, o bueno, en teoría ha ocurrido, puesto que al ponerse el traje, digamos que esto ha acelerado que eso llegase a ocurrir, y por eso finalmente como que Sanji ha evolucionado al, entre comillas, mismo estado que sus hermanos. Yo, tras todo esto, creo sinceramente que tiene bastante sentido que el power-up de Sanji haya sido de esta manera. Que esta explicación no te resulte convincente,
también te digo, me cuesta, vamos, me parece creíble. Es algo de lo que hay que fijarse mucho, de lo que hay que reflexionar bastante, y esto lo digo yo mismo porque a mí, vamos, yo tampoco lo llegaba a entender del todo bien. De hecho, si veis mis reviews a lo largo de este arco, sobre todo, como que no llegaba a entender por qué a veces Sanji se ponía el traje, por qué otras veces no, luego por qué a veces le daba los poderes y otras veces no. Pero tras reflexionar sobre ello, he llegado a esta conclusión. Como digo, si no te parece convincente, me parece perfecto. Personalmente sí que me lo parece. Ahora, lo de que está sacado del culo por ese aro, ya sí que no paso. Vaya, sí que me parece que tiene todo el sentido del mundo que el power-up que ha obtenido Sanji haya sido como lo ha hecho, que no está sacado de la nada, vaya, que estuvo presente, que se nos fue presentado hace 200 capítulos. Tras esta chapa tan grande por mi parte y quizás un poquito redundante, pero que espero que haya servido para dejar del todo claro mi postura con respecto a este tema, también hay otra pregunta que me hago y que quiero haceros con respecto al power up de Sanji, en concreto con respecto a la última viñeta del capítulo, y es que en el momento en el que le pega a Queen esa fuerte patada final que le hace salir volando y que hace que tiene como fuego en todo el centro de la pierna, como suele ser habitual en Sanji, algo peculiar que vemos es que salen rayos en principio blancos, habrá que ver en la versión a color cómo son, pero en principio blancos a raíz de ese choque. Entiendo que esos rayos no están en lo absoluto relacionados con el Haki, puesto que de momento este tipo de rayos relacionados con el Haki son negros, no blancos, así que entiendo que el origen de esos rayos debe de ser distinto. Y sinceramente yo creo que es por el hecho de que Sanji va a ser capaz de utilizar las técnicas de todos sus hermanos, los rayos láseres de Ichigi, la electricidad de Niji, que creo que es el caso, la super fuerza de Yonji, por llamarla de alguna manera, e incluso el tema del veneno con Reiyo. Al fin y al cabo, si os fijáis, juraría que durante el arco de Whole Cake en ningún momento se nos dijo que fuesen como ataques exclusivos, técnicas exclusivas de cada uno de los hermanos, sino que más bien parecía que Oda lo usó más para hacer a cada uno de los hermanos característicos mediante sus propios ataques como diferenciados entre ellos, pero juraría que en ningún momento se nos confirmó que un hermano no podría usar la técnica característica de otro hermano, y de hecho ahora que estamos viendo a Queen ser capaz de usar todas las técnicas del Yerma, pues entiendo que entonces los hijos de Yats también deberían de ser capaces de utilizar todas las técnicas, solo que simplemente no lo hacían, pues eso, para respetar como un poquito la caracterización, por decirlo de alguna manera, de los hermanos de Sanji. Así que yo creo que el origen de ese rayo se debe a que, como os comento, Sanji va a tener el poder de todos sus hermanos y este es como el poder de Niji. Si tenéis alguna teoría diferente o nos acaba de convencer mi explicación, mi teoría, ya sabéis que estáis más que invitados a comentar en los comentarios, valga la redundancia, una vez más, vuestra opinión con respecto a este tema y por supuesto también vuestras teorías. Y bueno, para finalizar tenemos el origen del nombre del nuevo power-up de Sanji, de la mejora del Diable Jambe, el Ifrit Jambe. Por si no lo sabíais, el Ifrit o Efrit, según la Wikipedia, es un ser de la mitología popular árabe. Generalmente se considera que es un tipo de genio dotado de gran poder y capaz de realizar tanto acciones benignas como malignas, con lo que presenta un carácter dual que no comparte los otros genios. Quizás este nombre simplemente esté pillado porque a Oda le gustaba, porque es un genio que está relacionado con el fuego, le molaba el nombre y es algo, vamos, es un bicho que se entiende que es muy poderoso. Puede ser que simplemente sea con eso, pero siendo como es Oda, también es cierto que es muy posible que el hecho de que sea un genio dotado de gran poder y capaz de realizar tanto acciones benignas como malignas, con lo que presenta un carácter dual que no comparte los otros genios, sea algo que también tenga algo de relación con respecto a Sanji y sus hermanos. Porque aunque sí, antes he dicho que sus hermanos también llegaron a tener sentimientos en ciertos momentos, mayormente eran unos seres completamente malignos. En cambio, hemos visto como Sanji mayormente ha sido un ser benigno, pero que comienza a tener la duda de ser maligno
debido a este power up que está despertando. Así que quizás es un guiño a esta dualidad de este ser, como personificada también en Sanji con respecto a cómo ha sido hasta ahora, con qué ideales creció por parte de su madre y los power-ups que está obteniendo ahora por parte de su padre, por decirlo de alguna manera. Quizás a raíz de eso hay algún guiño más, como que Sanji comienza a hacer cosas malas, lo que no sería de extrañar, porque os recuerdo eso, lo que le dijo a Zoro hace un par de capítulos, que si se volvía loco, que si se volvía malo, pues entonces que le matase. Así que puede ser que este nombre Oda lo haya elegido por eso. Pero vaya, ya veremos en los próximos capítulos. Igualmente es un nombre que mola bastante, la verdad. Pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que os a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vienas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!